Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das al abrir este altar, Señor, a través del cual nosotros podemos ministrar tu palabra, podemos enseñar tu palabra, podemos predicar tu palabra, Padre. Y que esta palabra, como espada más cortante de dos filos, que pueda llegar y llegar al conocimiento y atravesar el corazón de los hermanos para que sean edificados en tu verdad, Padre Santo, Padre bueno. Gracias, Señor, por nuestra hermana Laura, quien tiene a bien conducirnos en este sendero del saber, en esta luz que nos llega de ti, Padre, a través de tu palabra y esas promesas, esas verdades que se manifiestan en nuestra vida para gran bendición. Gracias, Señor, porque dignamente podemos reconocer que eres tú, Señor, en medio nuestro, que eres tú, Padre, porque tú eres la palabra. Bendice a nuestra hermana Laura Cisa Luciano allá en Costa Rica, desde donde no sirve esta palabra de amor, esta palabra de bien, esta palabra que es tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Laura, adelante y bendiciones. Amén. Amén. Dios le bendiga abundantemente una vez más, como cada semana. Estamos aquí en este espacio para la gloria de Dios, para exaltar su nombre y pregonar el mensaje de la palabra, las buenas nuevas de salvación, de restauración y de libertad que Dios nos ha permitido y nos ha dado por gracia, y por gracia estamos dando esta palabra para promover lo que es el estudio de la palabra en la iglesia de Cristo, el crecimiento en la palabra y la madurez en la palabra. Y Dios nos ha encomendado, y por eso estamos usando esos espacios semanales para poder impartir esta enseñanza. La semana pasada estuvimos hablando en el capítulo 4 del libro de Efesios, que es el libro que estamos estudiando en esta temporada, y el día de hoy continuamos con ese capítulo 4 en una segunda parte. Anteriormente estuvimos viendo la importancia de la unidad en el espíritu, que no tiene que ver con un asunto estructural, sino que es algo espiritual, y que la unidad por el espíritu la proveyó Dios cuando nos proveyó todas las bendiciones en Cristo Jesús, para que seamos un cuerpo todo unido, coordinado, para que se perfeccione, para que crezca, para que madure la obra de Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de la nueva vida en Cristo. Luego que el apóstol Pablo está dando esa enseñanza acerca de esa vida de unidad de la iglesia, dice que ahora está hablando de cómo es la vida de una persona que ha sido alcanzado por Cristo. Dice que a través de Cristo se nos ha dado una nueva posición en la nueva creación de Dios, que día a día por la fe debemos ir apropiándonos de todo lo que Cristo ganó en la cruz y nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, para que podamos como creyente entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar, qué es lo que Cristo conquistó para nosotros. Y el apóstol inicia a partir del capítulo 10, del versículo 17 del capítulo 4, hablando acerca de el carácter del antiguo hombre, de la antigua persona que era usted, que era yo. Dice, eso pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los gentiles, refiriéndose a las personas no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto pues, está diciendo el apóstol Pablo, hace una conexión no solamente con el privilegio glorioso espiritual que se expuso en Efesios capítulo 1 al capítulo 3, entonces le está diciendo, por esto que se ha hablado anteriormente, en el marco de lo que hablamos anteriormente, ¿qué es lo que se requiere en el Señor? Que ya no anden como los del mundo. Entonces, sino que
hace un llamado para la unidad del cuerpo, para la madurez del cuerpo de Cristo, y debido a eso hace este llamado de andar, de conducir nuestra vida de una manera diferente al mundo que nos rodea. Entonces, primero habla del privilegio glorioso que tenemos por lo que Cristo conquistó en la cruz para nosotros. Entonces, la primera parte del capítulo 4 describe un cuerpo que es unificado, un cuerpo que es maduro. Entonces ahora dice cuál debe ser nuestro andar como creyente. Anteriormente estaba hablando, refiriéndose a nuestra posición y nuestro andar en la iglesia. Ya no anden con la conducta de lo que no conocen de Dios. Dice que andan en la vanidad de la mente, o sea que su forma de pensar es vanidosa porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque son ajenos a la vida de Dios. ¿Cómo andan? El versículo 17 dice, en la vanidad de su mente, no tienen entendimiento, son duros de corazón al ignorar la salvación de Dios, son insensibles ante la gravedad del pecado. Cuando habla de entendimiento entenebrecido, está hablando de que ya no hay forma de que se puedan percibir o puedan percibir la gravedad del pecado en el cual viven, porque están ajenos a todo lo que es la vida de Dios, a lo que es la salvación. La salvación inicia con un cambio de mente. Esto es lo que se llama arrepentimiento, un cambio de pensar. Arrepentimiento es cambiar la trayectoria, cambiar la dirección, un cambio de más de 180 grados hacia otra dirección. El pensamiento del no salvo dice que es vano. Su pensamiento no lleva a un propósito sustancial para la vida. No puede entender el mundo a su alrededor ya que no conoce a Dios. Dice la palabra que el que está sin Dios está muerto en delitos y pecados. Entonces, tiene su mente vana, tiene su vida gira alrededor del pecado y se hunde en el pecado y no es consciente y no puede percibir la gravedad o el daño. El pensamiento, la capacidad de razonar del no creyente es vacío porque tiene el entendimiento entenebrecido, el entendimiento endurecido. El no salvo no puede ver la vida y disfrutar de ella porque no tiene el conocimiento de Dios. Tiene mucho conocimiento, pero nada de sabiduría. Por eso el apóstol, el proverbista o el apóstol Pablo habla en el versículo 20 que dice, y nosotros, por eso nosotros aprendimos a Cristo y no sobre Cristo. Dice, nosotros aprendimos a Cristo, ya que se puede aprender sobre Cristo sin ser salvo. Hay muchas personas que manejan muchos conceptos bíblicos, manejan mucho el conocimiento de Jesús y conocen la historia, pero de ahí a que esa historia se haya hecho viva en su vida, no se le ha sido revelada, no le ha llegado la sabiduría, no le ha llegado la fe, porque esta viene de Dios. Pero ya Cristo dice que está vivo y nosotros lo podemos aprender, podemos aprender de él, podemos sentirlo a él, podemos vivir y andar como él anduvo, porque se nos fue revelado por el Padre este misterio. Entonces, por eso el apóstol Pablo estaba diciendo acá, ya no anden como estas personas que no tienen conocimiento. Ya no anden como estos hombres que andan en contra de la voluntad de Dios. Podemos decir que el hombre en su rebelión contra Dios no es capaz o no estamos diciendo que no sea capaz de lograr metas intelectuales, como le decía anteriormente. A nivel intelectual hay muchas personas en el mundo que conoce de Jesús, que hasta habla de Jesús, pero no vive a Jesús, no ha aprendido sobre Jesús. Entonces, se pueden tener muchos logros y muchas metas a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, pero que ese conocimiento les sea revelado por sabiduría de lo alto es
es diferente. Entonces, esos logros intelectuales y esa capacidad que Dios le ha dado al ser humano se queda corta ante la verdadera sabiduría. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos tener muchas personas muy intelectuales con mucho conocimiento, pero sin nada de sabiduría, porque la sabiduría solo la puede dar Dios a través de ese temor irreverente, a través de ese rendir y a través de que Él nos escoge para ser su pueblo. La verdad y la vida siempre van juntas. Si nosotros hemos creído a la verdad de Dios, también hemos recibido la vida de Dios. Por eso aquí el apóstol está hablando específicamente cuál es la condición de las personas que andan sin Dios. Si nosotros se nos fue revelada la verdad a través de Jesucristo, se nos da vida, se nos da vida. Hemos recibido la vida de Dios porque hemos recibido la verdad. El cristiano no puede seguir el patrón de las personas que no son creyentes, de las personas del mundo, ya que ha experimentado el milagro de levantarse de entre los muertos, porque eso fue lo que Jesús hizo. Con su sacrificio en la cruz de Calvario nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Su vida ahora no es vacía, su vida ahora no es inútil. Su vida ahora está llena de propósito divino. Entonces, por eso no podemos seguir la corriente de este mundo, porque hay un propósito diferente en nuestra vida. Su mente debe estar llena con la luz de la palabra de Dios. Su corazón debe estar lleno de la vida de Dios. El creyente ha dado su cuerpo como instrumento para la justicia. En Romanos 6:13 dice, y que no siga el pecado para satisfacción de sus pasiones y deseos. Que el creyente no está buscando satisfacer sus pasiones y deseos egoístas, sino que está buscando seguir la voluntad de Dios, contribuir para el reino. El creyente no es igual que el no creyente, por eso la urgencia del mandato que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta en Efesios 4:17, no anden. Es necesario que no anden. Como cristianos tenemos una manera apropiada y un lugar por el cual debemos andar, como si Jesús nos diese la vuelta y nos pusiese en una dirección. Recuerda que decía que la salvación comienza con ese cambio de mente, con ese arrepentimiento, con ese cambiar la manera de pensar. Entonces, que Jesús llega a nuestra vida y nos da un cambio, nos da una vuelta, un cambio de dirección y nos pone en la dirección correcta. Y ahora debemos andar y progresar en esa dirección. Se nos dice que no debemos andar como los del mundo, que no debemos seguir las corrientes del mundo. Dice que por la dureza del corazón de ellos y por la ignorancia no tienen entendimiento, hablando, refiriéndose a las personas que andan sin Dios. Entonces está diciendo que es un problema del corazón. Fundamentalmente la ignorancia y la falta de entendimiento de las personas sin Dios es un problema del corazón. No solamente se muestra en una necia negación de Dios, sino también en sus faltas morales. Habla de la lascivia, de la impureza. Habla de actividades que van en contra de lo que son los principios de Dios, de una persona que ha conocido el amor y el favor de Dios. Entonces, los gentiles a los cuales Pablo habla en esta carta eran ateístas, creían en dioses que a su vez eran inmorales, por lo tanto, había una negación hacia el Dios verdadero. Ellos negaban cualquier estándar de moralidad, a la cual ellos tenían que responder. Habían perdido toda sensibilidad, lo cual plantea la idea de cuando una piel de alguien se expone mucho a ser golpeada o a ser maltratada, que ésta se pone muy callosa y ya no hay sensibilidad para el dolor, ya no hay, se plantea como esa dureza y ya no puedes sentir ni dolor, ni calor, ni frío, no tiene sensibilidad.
Entonces, el resultado lógico de la dureza del corazón es que se llegue a una ceguera espiritual, lo que decíamos anteriormente, el corazón endurecido, entonces lleva a esa ceguera espiritual de las personas que no pueden entender, están insensibles a todo lo que es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo con urgencia dice, no anden como estas personas, vean su condición, que están en impureza, en lascivia, que han endurecido su corazón, que ya son insensibles y ya el Espíritu de Dios no puede revelarse a su vida. Entonces, cuando le describe cuál es la condición de una persona sin Dios, en el versículo 20 en adelante empieza a decir cuál es la posición, cuál es la actitud, cuál debe ser la conducta, el comportamiento de una persona que está en Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad les habéis oído o habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y santidad de la verdad. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, recuerden que de ese mundo venimos. Nosotros venimos de esa condición. Por eso, en la primera parte de este capítulo 4, que el apóstol empieza el capítulo evidenciando que después de esa obra gloriosa que Dios ha hecho en la vida del creyente, es importante que tomemos en cuenta que hemos aprendido un camino diferente, que tenemos una nueva esperanza, que tenemos una dirección nueva que el Señor nos ha dado. Dice, despójese del viejo hombre que está vestido de todas esas inmundicias y se vista ahora de un nuevo hombre. Eso tiene la misma idea que de quitarse o de ponerse un set de ropa. La idea de vestirse es una manera diferente de vivir. O sea, ahora tome la vestimenta, la posición, la actitud con esta nueva manera de vivir. Despójese del antiguo. Nosotros venimos de esa situación que estábamos muertos en delitos y pecados, y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, se nos es revelada la verdad nos trae a la vida, y con esa vida ahora es nuestra responsabilidad despojarnos de todas las conductas del viejo hombre, todas las conductas que trae nuestra naturaleza pecaminosa, y dice vestido del nuevo hombre. Entonces está hablando que en cuanto a esa pasada manera de vivir, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, que estaba siguiendo la carne, y ahora dice, renueve el espíritu de su mente, vístase del nuevo hombre y piense que ahora usted es creado según Dios, que en justicia y en santidad. Y dice, no han aprendido así de Cristo. La repetición de esta idea muestra que el vestirse del nuevo hombre tiene un fuerte aspecto de aprender y de ser educados, que está diciendo que tuvimos un aprendizaje, que ya Cristo dejó toda la línea de conducta, de comportamiento, de cómo debe ser un discípulo. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Les habéis oído, les han oído, han sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Entonces renueven el espíritu de su mente. Si ya a usted se le reveló la verdad, si está escuchando la verdad de la palabra, debe sacar todo lo que no está conforme a esta palabra y vestirse con las enseñanzas. Es ser reeducado ahora en Dios. Cristo en la revelación del hombre nuevo dice creado según Dios en la justicia y en la santidad verdadera. Esto significa que Cristo no es solo nuestro modelo a imitar, es nuestra vida a vivir. Nosotros tenemos que vivir a Cristo. Le hemos aprendido a vivir y eso nos hace verdaderos discípulos. Porque ¿qué hace un discípulo? Es seguir todo conforme lo establece las enseñanzas de su maestro. Nosotros vivimos en él
y por él. En Juan 14:19 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, si nosotros tenemos vida, estamos viviendo la vida de Jesús. Lo que aquí nos está diciendo el apóstol es que la vida eterna no comienza en el cielo en cuanto a experiencia de plenitud salvadora, sino en el ahora del encuentro con Cristo, porque la vida eterna está en el Hijo. Entonces, en nosotros vivir la vida imitando el modelo de Jesús, vivir la vida de Jesús, entonces vamos a estar disfrutando de esa vida eterna, que no es solo para el cielo, sino que es el aquí, es el ahora. En Juan, en 1 Juan 5:12 nos dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tiene usted al Hijo? Usted tiene la vida. Usted tiene al Hijo de Dios, puede vivir la vida del Hijo de Dios, porque ese es el mandato. Luego de la experiencia de la salvación no se limita al sentimiento de saberse perdonado de todos los pecados, sino de la conciencia de participar de esa vida del Hijo, de vivir su vida de creyente desde la vida de Dios que opera por el poder de la resurrección, que ya nosotros no andamos en muerte, que ya nosotros no andamos siguiendo los deseos engañosos de nuestra carne. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir de una manera diferente a lo que estamos viviendo actualmente y dejar de lado nuestra vieja manera de vivir. Esta vieja forma de vida pecaminosa es porque no conocíamos el evangelio, no conocíamos a Dios, el Señor no se nos había revelado. Cristo no se había revelado, la palabra dice no le había amanecido Cristo, pero ahora nos damos cuenta que el Señor mora en nuestra vida todos los días, que no es una religiosidad que en el momento cuando estoy en la iglesia o en el momento solo que tomo para orar o en el momento que tomo para leer la Biblia, sino que en nuestro diario vivir, en todo momento, en todos los espacios, en el trabajo, con la familia, con su comunidad, en su lugar de estudio, en todo momento está el apóstol Pablo invitándole a vivir la vida de Jesús. La nueva vida en Cristo significa cambiar de actitud frente a la manera actual de pensar actual de la persona, así como una vida que tiene una nueva dimensión y una vida que tiene calidad de vida, tiene calidad para vivirla. Ya no anda en derrota, ya no anda en fracaso, no anda en mentira, no anda en engaño, no anda por vanidad o apariencia, sino que va caminando en amor, en justicia, en verdad, porque es lo que Jesús nos ha enseñado. Esa nueva vida comienza desde el momento en que creemos, aceptamos como nuestro Señor y Salvador, que reconocemos nuestra falta, que nos arrepentimos de corazón. El Señor se nos revela, nos da la fe, nos atrae y nos escoge para salvación. Y desde ese momento comienza esa nueva vida. Ese nuevo estado de nuestra vida es un estilo de vida diferente, donde en nuestro ser no puede haber cabida para Dios y para el diablo. No podemos ser luz y a la vez ser tinieblas, porque donde llega la luz, la tiniebla tiene que salir. Donde está Dios, el mal tiene que salir. Entonces, nuestro estado, nuestro estilo de vida debe ser conforme a lo que establece la verdad de Dios en su palabra, lo que establece la luz. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, o ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Filipenses 1:21, en Gálatas 2:20. Ahora bien, si Cristo vive en mí, entonces debemos tener el mismo sentir que él tuvo, como lo señala Pablo en su carta a Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se humilló hasta lo sumo. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? De que no buscaba sus propios méritos, no buscaba
fama, no buscaba ser notado, sino que buscaba siempre servir y obedecer al Padre, servir y obedecer al Padre, y que su vida fuera un testimonio de su relación con su Padre. El tener sentimiento de amor, de bondad, de humildad y de compasión con las demás personas fue lo que hizo Jesús. Siempre expresando la aceptación, el amor y el perdón a todas las personas, sin señalar, sin juzgar, sin que hubiese en su boca una maledicencia, sino que en todo momento estuvo ese sentimiento de bondad y de humildad y de compasión. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que hemos aprendido de Cristo. Eso es lo que debemos vivir ahora. La conducta del nuevo hombre sigue el apóstol Pablo describiéndola a partir del versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Por si no le quedaba claro, con todo lo que viene enseñando el apóstol Pablo, ahora empieza puntualmente a decir cuáles son las cosas, cuáles son las conductas, cuáles son las actitudes que no debe haber en una nueva vida en Cristo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, después que el apóstol viene diciendo específicamente que nuestra vida comienza con ese toque del Señor y nos exhorta a que podamos vivir la vida de Cristo, dice, por lo cual, si ya el Señor te escogió, si fuiste sacado de las tinieblas y te ha traído a su luz admirable, si te ha dado la vida eterna, si te ha escogido para salvación, por eso mismo desecha ahora, dice, toda mentira. El nuevo hombre dice la verdad. El motivo de hacer esto es debido a que somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no hay lugar para la mentira. Entonces empieza a hablar ya de cada uno, pero de manera individual su conducta, pero esta conducta, cómo afecta al cuerpo de Cristo, cómo está insertado en lo que es el cuerpo de Cristo. Desechar la mentira, ya ahora hablar solo con la verdad, controlar los impulsos, las emociones que naturalmente son humanas, pero deben estar controladas por el Espíritu Santo. Dejar de robar y ahora trabajar para compartir con los necesitados. Entonces está llamando, además de trabajar, de esforzarse, de ser bondadoso, de ser servicial, de ser compasivo y ayudar y alcanzar a lo que no tienen. Dejar la grosería, ahora y ahora decir lo que es bueno para el alma, lo que construye, lo que edifica a las personas que le están oyendo, desligarse de todo lo que es la amargura, toda malicia, ser buenos, perdonadores, dice como Cristo nos ha perdonado. Es como la aplicación práctica de estos versículos donde está diciendo específicamente cuál debe ser nuestra conducta. No es correcto decir que somos cristianos, pero en la práctica, nuestros hechos, son muy diferentes. O sea, está totalmente desligada. Nuestro discurso es uno y nuestra conducta es otra, que no refleja una vida nueva en Cristo. De aquí que la vida cristiana no es solo una postura o un hermoso enunciado o que usted tenga un hermoso discurso, es vivir realmente en Cristo. Lamentablemente hay muchos malos ejemplos que abundan por doquier sobre la falsa vida cristiana que muchos quieren vender, que tienen un discurso sobre santidad, pero en las acciones, en las conductas, está totalmente desligado el mensaje de las acciones.
Entonces, no por gusto el apóstol Pablo nos exhorta que ya no andemos como los otros andan, como los impíos, como los no cristianos, como los mundanos. Debemos despojarnos del viejo ser y vestirnos de ese nuevo ser que está ahora conforme al Espíritu. ¿Qué implica eso? Dejar de mentir, no airarse en demasía, no dar lugar al diablo, no robar, no hablar palabras corrompidas, no apagar el Espíritu Santo de Dios, no amargarse, no enojarse, no tener ira, ni gritería, ni maledicencia, y toda malicia sea quitada de en medio de nuestro. Entonces, la contrapuesta de ese antiguo tipo de vida sin Cristo es ser benigno, dice, los unos con los otros, misericordioso, perdonándose unos a otros. Le está poniendo, o sea, la contraparte de cómo es el antiguo hombre y cómo debe ser la conducta del nuevo hombre en Cristo Jesús. Perdonando unos a otros, así como Cristo, como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Pablo nos exhorta a ser imitadores de Dios como hijos muy queridos y andar en amor, así como Cristo nos amó entregándose en sacrificio por nosotros como una ofrenda. En esta nueva vida en Cristo debemos tener la mente de Cristo, pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza. Entonces, la nueva vida en Cristo dice, debe tener un cambio de mente, debe tener la mente de Cristo. Y en Filipenses 4:8, el mismo apóstol Pablo dice, ¿cuál debe ser el pensamiento de una nueva criatura en Cristo Jesús? Para que de esta manera podamos dar buen testimonio consagrado al Señor y ser sal y luz en medio de un mundo que está en tiniebla. Que seamos luz, que seamos sal. El mundo está a la deriva. El reino de las tinieblas está arropando a este mundo, lo tiene dominado y las personas cada día inventan nuevas teorías y nuevas posiciones que van en contra de lo que Dios ha establecido. Y el creyente en medio de toda esta oscuridad debe resplandecer como luminares en esas tinieblas. Y por eso es tan importante lo que el apóstol Pablo en el libro de los Efesios nos está enseñando. Que la nueva vida en Cristo significa que usted tiene ahora la mente de Cristo y que está pensando en todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre en esto pensar y que podamos dar ese testimonio que dé la gloria a Dios. En Romanos 8:12 al 14 podemos leer el apóstol Pablo enseñando también a la iglesia de los romanos. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La nueva vida en Cristo. Somos deudores, no a la carne, dice el apóstol Pablo, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada al hombre viejo. La sabiduría o la energía carnal nunca podrá producir vida. Es una vida que tenemos ahora de parte de Dios. No nos la dio la carne, no nos la dio la tiniebla. Entonces, tenemos una vida en Cristo que no es según la carne. Entonces, no debemos seguir los deseos engañosos de la carne. Tenemos una vida que no nos la ha dado la carne, no somos deudores con la carne. No recibimos nada bueno de ella, no debemos darle nada bueno. Hablando de esa vieja naturaleza, el nuevo hombre no le debe nada al viejo hombre. Entonces, ya estuvo bien el tiempo pasado para vivir de acuerdo a la voluntad de esa carne, de ese viejo hombre. La vida en Cristo es una vida totalmente opuesta a la vida del mundo. Dice, hagan morir las obras de la carne.
La salvación traída a nosotros por la gracia de Dios nos enseña a apartarnos de toda impiedad, de toda contaminación. Pablo mantenía dominado su cuerpo a fin de no ser echado en un lado como instrumento inútil. Entonces, él daba siempre esta enseñanza de lo que era realmente militar para el cuerpo de Cristo, vivir para Cristo, desechando y negándose aún a sí mismo. Por eso vemos en capítulos anteriores que estuve mencionando que decía, ahora para mí el vivir es Cristo, mi vida es Cristo, yo estoy en Cristo y yo vivo por y para Cristo. Esta vida debe ser siempre, la vida en Cristo debe estar siempre en el poder del Espíritu. Al ceder al Espíritu, obedeceremos la verdad por la que nuestra alma quedará purificada. ¿Cuál es la verdad? La palabra. En 1 Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad de Cristo y la palabra es Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el gran propósito de Dios con respecto a nosotros, que estemos siendo constantemente purificados, santificados en la obediencia, por la obediencia a la verdad, y que nos edifiquemos los unos a los otros y que tengamos buenas relaciones. En 2 Tesalonicenses 2:13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que es Cristo, que es su palabra. Fuimos escogidos para salvación por la santificación y por la fe en la verdad. Entonces, si ya Dios nos ha dado, nos ha premiado, dice que nosotros fuimos escogidos para salvación, que estamos sentados en lugares celestiales, que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, esta vida nueva en Cristo debe ser bajo el poder del Espíritu Santo. Esta vida en Cristo debe estar bajo el control del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios entre en nosotros para que andemos en su camino, y Él nos llevará a toda verdad. Recordemos que Jesús dijo que Él se iba y que nos dejaba el Espíritu, que Él nos iba a consolar y nos iba a guiar y nos iba a instruir y nos iba a enseñar. La vida nueva debe ser una vida de comunión, andar como hijos de Dios. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo y la comunión con su Espíritu Santo. Es lo que significa la nueva vida en Cristo. Ya no estar dando satisfacción a los deseos engañosos de la carne, no a estar andando conforme a la corriente de este mundo, sino tener una vida guiada por el poder del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo y en una comunión constante con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desechando, decía el mismo apóstol Pablo en el libro a los romanos, tenemos la obligación de no vivir nuevamente con esa naturaleza pecaminosa, porque ya fuimos llamados y esa naturaleza fue clavada en la cruz cuando Cristo pagó el precio. Y que si nosotros estamos volviendo a retomar esa vestimenta del hombre viejo para hacer cosas con esa naturaleza pecaminosa, nosotros estamos decidiendo dar la espalda al Espíritu, dar la espalda a Jesús y provocar que en nuestra vida tener no vida en abundancia, sino una vida de desgracia, porque todo lo que acarrea el mundo es la muerte, la desgracia, vivir en completo fracaso.
Mas la exhortación del apóstol Pablo es: vivan guiados por el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios, vivan como hijos de Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido nosotros atraídos y edificados en el Señor para buenas obras. Tenemos una nueva vida, somos llamados hijos de Dios y como hijos de Dios debemos dar testimonio de que andamos en luz y que ya no hay tinieblas en nuestras vidas y que Jesús dejó un mensaje muy claro en amor, en aceptación, en perdón. Dice, edificándose los unos a los otros en amor. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huáscar concluye esta enseñanza. La próxima semana seguimos con el capítulo número 5 al libro a los Efesios. Dios le bendiga. Bendiciones, amada Laura. Dios te bendice grandemente. Gracias por estas hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Y debemos reconocer que nosotros no es que vamos a ser hijos de Dios, no es que vamos a ser redimidos, no es que vamos a ser salvados. Todas estas instrucciones el Señor nos las da en su palabra porque ya fuimos salvados, porque ya fuimos redimidos, porque ya fuimos hechos hijos aceptos en el amado a través de nuestro Señor Jesucristo, y que le dijo Cristo al Padre: Padre, santifícalo en mi palabra, santifícalo en mí. ¿Cómo? A través de estas enseñanzas, a través de esta palabra que cada día van perfilando nuestro perfil en Cristo, nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cómo aprendemos eso? A través de esa palabra por la cual el Señor nos dejó para que el Padre nos santificara en ella. ¿Cómo nos santifica el Señor? A través del Espíritu Santo que nos redarguye, que da estos remas, que da esta verdad y que nos trae a esta verdad. De manera que nosotros, cuando estemos cumpliendo con cada una de estas exhortaciones que hace Pablo y que nosotros la traigamos a nuestra vida, nosotros no lo estamos haciendo para hacer lo que ya Dios dice de nosotros que nosotros somos, sino que lo estamos haciendo porque ya somos lo que Él dice que somos, porque ya somos sus santos, porque ya somos los redimidos, porque fuimos salvados, porque tenemos vida eterna y porque somos parte de la familia celestial. Y si somos parte de la familia celestial, pues entonces nosotros debemos estar competentes para vivir y actuar de acuerdo a esos que son hijos de un Padre celestial, de un Padre santo. Esa es la naturaleza que nos toca, manifestar la naturaleza de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y es por eso que estas exhortaciones son tan importantes en cuanto a vivir esa vida de santidad que el Señor quiere que nosotros vivamos, no para nosotros hacernos santos, sino porque ya somos santos en Cristo Jesús. Porque Él dijo: yo me santifico para que ellos sean santificados. ¿Y qué nos deja el Señor? La palabra. ¿Y la palabra qué es? Es la enseñanza que tenemos y la luz de nuestra vida. Y por eso es que Él nos llama a nosotros, que somos nosotros la sal y la luz de la tierra. Porque si nosotros ya empezamos a manifestar este evangelio, empezamos a manifestar esta verdad, pues nosotros vamos a traer esa esperanza y esa verdad a la vida de otros creyentes, de esas ovejas a las cuales el Señor quiere alcanzar. Porque Él dijo que cuando ya todos estén ya en conocimiento de esta verdad, es que Él va a venir por su iglesia, y nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor. El Señor viene pronto por su iglesia. Este evangelio se está llevando por todos los medios para que todas las ovejas del Señor sean alcanzadas y reconozcan y conozcan que Dios es nuestro Dios, que Jesucristo es quien nos dio la salvación, quien nos aceptó, quien nos amó y quien nos trajo de las tinieblas su luz admirable, haciéndonos hijos aceptos en el amado. Somos hijos de Dios. Portémonos como nuestro Padre manda, como Él lo dice en su palabra. Bendiciones, amados hermanos, y hasta la próxima semana, en que continuaremos con este libro maravilloso de Efesios, la reina de las epístolas, que es un manjar de verdad, y sobre todo que es como la graduación, donde usted ya se le dan todos los pormenores de cómo usted debe comportarse porque es creyente. Este libro es para los creyentes, los que han creído en su verdad, son para la edificación de la iglesia, son para la solidez que debemos tener como hermanos que hemos creído
en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso que el libro de Efesios nos trae a ese aterrizaje acerca de la realidad de quiénes somos nosotros, de acuerdo a lo que Dios describe de nosotros, que nosotros somos. Les amamos y les bendecimos, y hasta la próxima semana, amados hermanos. Amén.